Buenos días, Uchi. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos y a todas. Y entre las cosas que acabas de decir, hay una en la que yo quiero extenderme un poquito más. Cuando tú señalas que da pena estos titulares diciendo que unos haitianos asaltaron el altar de la patria y todo esto, muy mala leche en ese tipo de titulares. Porque no eran haitianos, son dominicanos de ascendencia haitiana y tienen los mismos derechos que los dominicanos de ascendencia libanesa, de ascendencia española, de ascendencia sueca o de lo que sea, los mismos derechos. Hay sí una diferencia. Los libaneses, los españoles, los franceses, en fin, los de todas las nacionalidades que han venido a esta isla tropical, a esta República Dominicana, han venido ellos por su cuenta originalmente. Los haitianos vienen por su cuenta actualmente, pero comenzaron a venir traídos por el Estado Dominicano a cortar caña. Y lo hemos señalado en otras ocasiones. Resulta que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que emitió esa sentencia retroactiva, él trajo al país 48,000 haitianos. Están los contratos firmados por él. Cuando él era secretario sin cartera en el gobierno del PRD, de Antonio Guzmán, y que los contratos para traer haitianos a cortar caña aquí, primero era Trujillo, que hizo acuerdos con los presidentes haitianos, el último François Duvalier. Llega Balaguer y hace los mismos contratos con François Duvalier. Trujillo los hacía por 5 años, Balaguer por 1 año, y cada año se hacía un contrato. Luego muere Duvalier y entra su hijo, Jean-Claude. Jean-Claude sucede a su padre François. Y Baby Doc, entonces, hacen contrato con 1 año, pero pierde Balaguer y llega el PRD en el 1978, ya ese contrato estaba vigente, ya esos haitianos habían venido, y en el 79 el gobierno de Guzmán comisiona a Milton Ray Guevara para que negocie con el dictador Jean-Claude Duvalier traer haitianos, contratar haitianos, no comprarlos, porque se pagaba un precio por cabeza y eso está hasta en los contratos, la cantidad de dólares que había que pagar por cada haitiano. Y eso se negocia no en Santo Domingo, no, en Puerto Príncipe. Es decir, que de aquí los fueron a buscar allá. Ok. Y Milton Ray Guevara negocia con Jean-Claude Duvalier y trae en el 1979 15,000 haitianos. Ahora 15,000 no es nada porque ya esto está saturado de haitianos por todas partes. En esa época eso eran muchísimos haitianos, 15,000. En 1979. En 1980 vuelve otra vez a negociar en Puerto Príncipe en francés con Jean-Claude Duvalier, a quien había que pagarle un precio por el contrato y se dice que había que llevarle dinero en efectivo también. Y trae 15,000 más en 1980. Y en 1981 entonces trae 18,000. De manera que en su cuenta, en la del presidente actual del Tribunal Constitucional, hay 48,000 haitianos que él trajo. Lo trajo el gobierno, pero lo negoció él. De manera que él sabía cuando hizo esa sentencia que el Estado Dominicano había traído a toda esa gente a picar caña y que luego no los mandaban otra vez a Haití para no tener que comprarlos al año siguiente. Él lo sabe, y él sabe que ellos no trajeron máquinas de cortar caña, sino seres humanos que se reproducen, y por lo tanto se reprodujeron y tuvieron hijos, muchísimos aquí en el país,
bajo constituciones que decían que el que nacía aquí era dominicano. Eso decían las constituciones. Y sin embargo, a pesar de saber todo eso y haber él traído 48.000 haitianos aquí, hace una sentencia diciendo, señores, una sentencia retroactiva, con aplicación retroactiva a 1929, en base a la Constitución del 2010. Que provocó un genocidio civil. Entonces, porque le desnacionaliza pero además un acto de crueldad, porque ¿cuál es la realidad de esas personas? No pueden cobrar un cheque, no pueden tener un empleo, no pueden estudiar, no pueden casarse, no pueden viajar. Un acto de crueldad, de crueldad. Entonces, un hijo de un inmigrante que fue contratado por el Estado Dominicano, que lo trajeron aquí, por el hecho de que sea negro o por el hecho de que sea pobre, que son dos condiciones comunes a ese grupo de dominicanos descendientes de extranjeros, eso no es un acto de seres humanos eliminar civilmente a toda una población. Entonces, los que fueron al altar de la patria son dominicanos de ascendencia haitiana. Esos titulares, los haitianos, como si fuera una cosa, ese tipo de tratamiento solamente se le da a los descendientes de haitianos, no a los descendientes de ninguna otra etnia. Si son descendientes de españoles, descendientes de estadounidenses, es más, descendientes de chinos. Aquí no, ni le averiguan nada, ni legalidad ni ilegalidad, Uchi, pero es todavía más grave la situación, porque después de que se aprueba la ley 169-14, que se supone que le buscaba una solución al problema, uno tiene que pensar en la cantidad de dominicanos de ascendencia haitiana que tenían sus documentos no porque hicieron fraude, sino porque sus padres inmediatamente nacieron, fueron a un registro civil y los inscribieron como niños nacidos en este país, a los que las constituciones anteriores le hacían valer la nacionalidad dominicana. Hoy en día esas personas son tratadas como si hubieran cometido un fraude contra el Estado Dominicano cuando no lo hicieron. Ellos simplemente nacieron. Ellos nacieron y sus padres los declararon. Estamos hablando porque hay dos sectores. Hay un grupo que nació en territorio dominicano cuyos padres no los declararon. Pero hay otro grupo que tenían actas de nacimiento, que tenían cédula y que la Junta Central Electoral encabezada por Roberto Rosario a partir del año 2007 comenzó a negarle copia de sus actas, comenzó a paralizarle la entrega de duplicado de sus documentos, a negarle la entrega de una cédula de identidad. Se calcula que hay cerca de 54.000 personas bajo esta situación, esta condición. La ley 169-14 utilizó unos argumentos que al final, como lo que se buscaba era una solución, decía que el Estado Dominicano reconocía un error que supuestamente cometió cuando se admitió el registro de esas personas, y de esa manera buscaba la ley no chocar con lo que estableció la sentencia y ordenaba entregar inmediatamente la cédula, el acta de nacimiento de todos aquellos dominicanos que habían sido declarados bajo esa condición. Es decir, confirmar los documentos que el registro civil dominicano ya le había entregado anteriormente. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de ahí? A ese grupo, que es el llamado Grupo A, que eran personas que no cometieron un fraude, que fueron inscritos en el registro civil de cada una de las provincias donde nacieron. Primero, empezaron a reinscribirlos en otro libro, como si no hubieran nacido en el 80, en el 70, en el 75, y como si no estuvieran asentados en el libro que le correspondía en el momento. Sí. Comenzaron a crear un libro aparte, segregándolos, porque nada más hay que votar ese libro para que desaparezca el acta. De esa forma se emitía un acta diferente para una persona que ya estaba registrada civilmente. Entonces eso genera un duplicado. ¿Qué ha pasado? Se calcula que de 61.000 personas que probablemente están bajo esa condición, 53.800 entraron en una condición de investigados por la Junta. La mayoría de esas personas
3 años después, no tienen una respuesta de esa investigación. O sea que siguen en el mismo limbo que generó la sentencia en el 168.13. Y en la misma situación en que lo metió la Junta Central Electoral desde el 2007, que fue cuando se empezó a negar documentos. Entonces ahí hay gente que desde el año 2010 tiene sus documentos paralizados. Estamos hablando de 10 años después, en un país que lo que necesita es gente que estudie y que trabaje. Gente que estudie y que trabaje formalmente. Le niegan la posibilidad a esa persona de desarrollarse civilmente. Me voy más lejos. La Junta, cuando aquellos a los que le entregó el acta, el duplicado de su acta, con el nuevo registro, entonces comenzó a demandarlos en los tribunales, Uchi. Comenzó a demandarlo por duplicidad de documentos. La misma Junta que le emite un acta de nacimiento y lo pone en otro libro, después es tan cruel que decide demandarlo civilmente como si esa persona hubiera cometido un fraude contra el Estado Dominicano duplicando sus documentos. Díganme ustedes si eso tiene cabida en una nación que hable de Estado de Derecho, de institucionalidad, de respeto a la dignidad humana. Lo que se está haciendo con estas personas es injusto, totalmente injusto. Bueno, pero vamos a ver. Toda esta alaraca que se ha hecho de que unos haitianos fueron a mancillar el altar de la patria donde están Duarte, Sánchez y Mella. Dijeron algo cuando el presidente Leonel Fernández condecoró al presidente Michel Martelly con la orden de Duarte, Sánchez y Mella. En ese momento, al presidente Martelly le pusieron a Duarte, Sánchez y Mella en el pecho la medalla de la orden de Duarte, Sánchez y Mella, y tiene sus nombres. Mírenlo ahí, el momento en que lo estaban condecorando. Es decir, y alguien de esa gente que quiere ser más patriota que son patriotas santanistas, no duartistas, dijeron algo porque a Duarte, Sánchez y Mella se lo pusieron en el pecho a Michel Martelly, y ese no es descendiente de haitiano, ese es haitiano, pero encima de haitiano es antidominicano, porque además como presidente de Haití prohibió la entrada de productos dominicanos a su territorio. Ningún patriota de eso salió. Alguien dijo algo. Mírenlo ahí. La banda y la medalla de Duarte, Sánchez y Mella colgada del pecho de un presidente haitiano antidominicano. ¿Cuántas veces dijimos aquí la barbaridad no solamente de prohibir la entrada de los productos dominicanos, no, que era un atentado contra los dominicanos y contra el pueblo haitiano también? No, sino además la mala leche que tuvo el gobierno de Martelly de decir que no permitía la entrada de los pollos dominicanos porque aquí había gripe aviar, sabiendo que en ese momento no la había, sabiendo que este país vive del turismo y sabiendo que esas informaciones son sensibles, porque si se dice que hay gripe aviar, nadie quiere venir aquí a comer pollo. Un atentado contra la República Dominicana. Bueno, ahí está, con Duarte, Sánchez y Mella en el pecho. No se ofendieron, los patriotas no se ofendieron. Y estaban en ese gobierno, estaban participando, que por cierto, veo unas declaraciones de José Ricardo Tavera, ex director de Migración, hablando todo esto de que eso es un insulto a los padres. Pero él fue director de Migración en el gobierno pasado. Dejaron de entrar los haitianos. Sigan entrando ahora. Siguieron entrando cuando él estaba ahí y cuando la Fuerza Nacional Progresista tenía la Comisión de Fronteras. Y antes también. Pero además, ¿tú sabes qué otra cosa no dijeron? Algo que sí dijimos aquí en este programa. Y que lo hemos repetido porque es la mayor demostración de que todo esto es un teatro. Y es que cuando el Estado, cuando el gobierno decidió hacer el poblado Boca de Cachón para alojar a la gente que estaba siendo desplazada por el crecimiento del lago Enriquillo, le encargó esa obra al Ejército Nacional, la entidad encargada de defender la soberanía y de cuidar la frontera.
¿Y a dónde fueron a buscar a los obreros para construir ese poblado? Haití. Indocumentados. Los trajo el ejército, el que tiene que cuidar la frontera. Indocumentados. 700 y pico de obreros haitianos. 700 y pico. Y no los buscaron de los indocumentados que ya estaban aquí, ¿no? Primero, no los buscaron documentados aquí. Tampoco indocumentados de los que estaban aquí, sino que trajeron 700 y pico de indocumentados a trabajar. Y alguien puede no recordar las declaraciones de Diandino Peña cuando estaban haciendo la primera línea del metro, que dijeron, pero eso está lleno de obreros haitianos, y dijo, sin haitianos no hay metro. ¿Alguien protestó por eso? ¿Salió algún patriota de los que estaban en ese mismo grupo político o aliados a decir que eso era un atentado contra la patria? No, mire, calladito, calladito. Es decir, que esto, como se dice en muchos campos del Cibao, esto es asigún, es un patriotismo asigún. Claro, Uchi. Patriotismo santanista. Y yo creo que salir por la calle a decir cosas sin conocer la realidad de cada una de esta gente es hablar en el vacío. Y hay gente que sabe que el discurso de odio prende. Irse a parar allí y decir, son haitianos, sin escuchar la realidad de todas estas personas. La verdad es que es hacerse eco de una situación que no reconocemos, que es inhumana cuando se trata de dominicanos que se van al extranjero. Entonces, yo creo que hay que conocer también lo que ha pasado con el otro grupo de personas. Las personas que se supone que debieron acceder a un plan de naturalización 2 años después de la ley, eso tampoco se ha aplicado. La denuncia que se ha hecho es que la mayoría incluso debió someterse a una especie de reglamento relacionado con el plan de regularización de extranjeros. Fueron inscritos en unos libros especiales y se le ha dado una especie de residencia permanente que no los hace distintos de aquellos extranjeros que vienen al país a trabajar y que fueron integrados a través del plan de regularización, que es otra cosa, porque hay gente que lo confunde. Una cosa es el inmigrante que está aquí o con una visa o que accedió al plan de regularización porque estaba indocumentado, y otra cosa es el nacido aquí antes del año 2010, que son las personas que tienen estas dificultades que generó esa sentencia 168-13. Pues la mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana que debieron acceder al libro de extranjería, que fue donde se ordenó en la ley que fueran inscritos para después poder optar por la naturalización, hoy en día no saben en qué está eso porque no hay información. Solo unos 8,000 o 9,000 pudieron inscribirse en el libro de cerca de 80,000 que se calcula que eran, porque se pedía una serie de documentos y ahí uno tiene que entender que el Estado tiene que confirmar que esa persona nació en territorio dominicano y lo tenían más difícil. Está el tema de que hay falta de información, no se ha hablado de cómo van a acceder al plan de naturalización. La misma Dirección de Migración parece que no tiene ni idea de cómo se va a producir ese proceso y mientras tanto todas estas personas también están en el limbo. A mí me gustaría poner, a propósito de eso, de esas palabras, todas esas voces que hablaban de los haitianos y lo que estaba pasando, un tuit del presidente del CONEP, que también se pronunció al respecto, y la verdad es que yo creo que vale la pena comentar la manera en la que él se expresó con relación a lo que estaba ocurriendo este fin de semana, porque también es desconocer desde el empresariado, que bastante se ha beneficiado de la mano de obra de indocumentados, lo que estaba ocurriendo. Vamos a ver si aquí traen haitianos masivamente, el Estado y grandes empresas. Miren lo que dijo Pedro Brache. Nuestro país no puede permitir que ningún extranjero venga al país y no respete nuestros símbolos patrios. La demostración hecha por nacionales haitianos en el Parque Independencia no debió permitirse. Si no pueden respetar nuestros símbolos patrios, deben entonces volver a su país. Eso lo dice el presidente de, digamos que el principal grupo empresarial o consejo empresarial. Primero, ¿cuál es el irrespeto de ir a hacer un reclamo en la puerta del Lo primero es que no son haitianos. Eso es lo primero. Lo primero es que son dominicanos. Sí. Pero me llama la atención. Insultaron a la patria, insultaron a los padres de la patria, estaban ahí en un lugar
Aquí se habló hasta de la música, que se estaba, como si aquí nos olvidáramos de nuestra negritud, del origen de nuestros tambores y de cómo es que aquí se mueve la cadera y por qué. Porque parecería que los únicos descendientes de africanos son los haitianos. Sí. Aquí se olvidan muchas cosas. Pero me llama la atención que venga del presidente de una de las organizaciones empresariales, porque como yo decía, el empresariado bastante que se ha beneficiado de la mano de obra indocumentada. Y puede ayudar. Y conocen muy bien algunos de sus socios que bastante caña que han pagado para que se corte en algunos puntos de nuestro país. Pero me llama la atención esa defensa de la dominicanidad. Parece que nada más vale en algunos aspectos, porque en otras la globalización se acepta. Aquí estamos promoviendo Black Friday, aquí se está promoviendo el Día de Acción de Gracias, que son acciones culturales que no tienen nada que ver con la República Dominicana, pero al empresariado le parece muy bien. Entonces, empecemos a hablar de derechos. ¿Por qué en esa defensa de la nacionalidad dominicana y en esa defensa de los derechos de los dominicanos no hablamos de aumentos salariales correctos para los empleados? Que no haya que pasarse 3 meses discutiendo para aumentarle 1,000 pesos a la gente. ¿Tú sabes para qué? ¿Tú sabes para qué? Para que los trabajos lo hagan dominicanos, deberían pagarlos mejor. No, pero claro. Porque ¿por qué tienen que traer a tantos haitianos? Pero no solamente porque un dominicano no trabaja por lo que trabaja un haitiano. Pero además, desde el... Óyeme, mucho que puede ayudar con él en esto. Pero tienen 2 años, 3 años hablándonos de empleos formales. De empleos formales. El CONEP tiene una línea de comunicación para hablar de la necesidad de que aquí haya empleo formal. Y no quieren que a esos dominicanos se les regule su situación y se les entregan los documentos que les corresponden por derecho precisamente para que estudien y trabajen de manera formal. Porque es a eso que mucha gente se está oponiendo, es creando un grupo, un segmento de la población a lo que se le está condenando a ser chiripero, a que hagan cordones de miseria, a que tengan dificultades de avanzar aunque lo quieran, porque es negándole la oportunidad de desarrollarse como persona. Hablemos de eso. Hablemos de derechos de la República Dominicana y de desarrollo de República Dominicana y sentémonos a hablar de evasión de impuestos y de elusión desde el empresariado dominicano. Sentémonos a hablar de exenciones y de privilegios. Si tanto queremos defender la patria, comencemos a hablar de los temas reales que ayudan a desarrollar la patria. La verdad es que son unas declaraciones muy desafortunadas desde mi punto de vista. Y en nuestro país, en este momento, lo que se está denunciando, que está pasando 3 años después de la aprobación de la ley, es que hace falta que el Estado se vuelva a sentar a discutir este tema, porque evidentemente la propuesta de solución que impulsó el gobierno de este mismo presidente Danilo Medina simplemente no ha funcionado. Porque una cosa es la que dicen los documentos y la que dice la ley, y otra la manera en que esa ley se ha aplicado. Ha habido serias dificultades, ha habido tergiversación de lo que ahí dice, y se ha aplicado el reglamento como le ha dado la gana a cada funcionario público, lo ha interpretado como quiere. Así que yo creo que vale la pena que se abra un espacio de diálogo y que aquí se busque una solución tomando en cuenta incluso la experiencia de los que han resultado afectados por esta situación. Entonces, ¿qué fue lo que plantearon ahí frente a la Puerta del Conde? Su planteamiento fue el siguiente: que la comunidad de dominicanos y dominicanas afectados sobrevive en la precariedad en la que habita todo el que no cuenta con el derecho fundamental de tener acceso a un nombre, a una nacionalidad y a todo lo que eso conlleva. Dice, queremos y reclamamos soluciones de restitución plena de la nacionalidad de los dominicanos desnacionalizados con la sentencia 168-13, pero desde la noción de derecho y justicia. Que a raíz de la sentencia, 133.770 dominicanos y dominicanas fueron desnacionalizados, quedando en un limbo jurídico que ha lastrado su vida. Entonces menciona lo de la ley 169-14 y dice 3 años después, con tristeza tenemos que decir alto y claro que esa intentona de solución ha fracasado y no ha sido todo lo efectiva que se esperaba para la restitución del derecho a la nacionalidad de las personas con las que trabajamos día a día y que siguen viendo cómo sus vidas continúan suspendidas y sus derechos fundamentales vulnerados sin que las instituciones competentes asuman responsabilidades. Nosotros somos un país de inmigrantes y de emigrantes. Muchos dominicanos se van a buscar
mejores oportunidades a otros países, tal y como los haitianos vienen a buscar mejores oportunidades que las que ellos tienen allá, y las van a buscar a muchísimos otros países también. Entonces, nosotros que tenemos tantos inmigrantes y tantos emigrantes, tenemos que tener una conducta de respeto a los derechos, porque ahora mismo nuestros emigrantes que están en Estados Unidos están en una situación delicada. Ahí se está persiguiendo a los inmigrantes y se les está arrebatando derechos, se les están arrancando derechos. Señores, y esos dominicanos que han ido a los Estados Unidos a buscar esas mejores oportunidades, muchos de ellos las han encontrado, otros no, pero muchísimos sí las han encontrado, y sus hijos son estadounidenses, sus hijos. Señores, nosotros aquí hay matrimonios que se van a Estados Unidos a tener el parto allá, y eso no es un crimen. No lo pintemos como un crimen cuando vienen y lo hacen aquí, que eso lo hacen muchos dominicanos. Y entonces, sobre todo de clase media y clase media alta. Bueno, pobres no van a ser. Cuando lo pueden hacer a propósito. Entonces, nuestros emigrantes tienen derechos, y somos nosotros los que no podemos dar el ejemplo de que pateamos el derecho cuando se trata de los inmigrantes que vienen aquí, porque son más pobres que nosotros y están dispuestos a trabajar por lo que no está dispuesto a trabajar alguien en el campo. Hay gente que dice, los dominicanos no quieren trabajar. No, los dominicanos no trabajan por lo que trabaja un haitiano. Y en algunos casos les pagan igual, pero la diferencia es que el haitiano vive en el trabajo y está 24/7 en el sitio. Y si hay cualquier cosa que hacer en la noche, están ahí para hacerlo. Entonces, son muy apreciados como fuerza de trabajo barata. Y solamente como fuerza de trabajo barata, como si se tratase de máquinas y no de seres humanos que hacen ese trabajo. Entonces aquí hay gente que dice tener convicciones religiosas y discriminan y consideran que eso es una clase aparte, que no son seres humanos. Antón de Montesinos hizo temblar el púlpito en esa catedral el 21 de diciembre de 1511, primera defensa de los derechos humanos en nuestro continente, cuando dijo a todo el poder español que estaba ahí, encabezado por el virrey Diego Colón, dijo, es que estos no son hombres. Es decir, le está diciendo, son seres humanos y ustedes no los tratan como tales. Eso sí, vinieron presiones contra esa congregación de los dominicos, que sin embargo de manera ejemplar siguió defendiendo los derechos de estos aborígenes. Entonces, y esos no vinieron de ninguna otra parte, esos estaban aquí. Los que vinieron fueron los que los explotaron y los que los exterminaron. Pero es el mismo tipo de injusticias, aprovechar al más débil para explotarlo. Entonces, aquí hay demasiados inmigrantes haitianos, mucho más de lo que resiste el país. Pero ¿quién es culpable? Porque ellos vienen, porque aquí el Estado los va a buscar allá. Acabo de citar el caso de los 700 y pico que fueron a buscar para hacer el poblado Boca de Cachó, que lo buscó el ejército. El Estado Dominicano a través del ejército. El Estado Dominicano a través del metro llenó esa construcción de obreros haitianos. El Estado Dominicano, para reformar la Cancillería, la que tiene que salir a defendernos por todas estas violaciones a los derechos humanos, esa Cancillería la hicieron trabajadores haitianos. Trabajadores haitianos trabajaron en la remodelación de la casa de Duarte,
No porque ellos querían, porque ¿qué saben ellos? Es porque lo buscaron, lo buscó, el gobierno dominicano lo buscó para que trabajaran ahí. Y entonces queremos rasgarnos la vestidura porque un grupo de dominicanos descendientes de haitianos va al altar de la patria y han creado una bataola como si se tratase de que ellos fueron allá a insultar a los padres de la patria, ellos fueron a reclamar un derecho. Dijeron una sola palabra, una sola sílaba de irrespeto a los padres de la patria. No, dicen que es un irrespeto porque esos son haitianos y fueron ahí. Entonces le cuelgan a Duarte y Sánchez y Mella en el pecho a Michel Martelly, no de ascendencia, sino haitiano y además antidominicano. Y silencio absoluto los que participaban de ese gobierno. Entonces todo esto es una hipocresía, pero lo que más pena da es ver a periódicos que saben, porque todo periodista sabe, una persona puede estar confundida por ahí, pero un periodista no. Saben que no eran haitianos, saben que son descendientes de haitianos y que nacieron aquí, porque eso lo sabemos todos, porque a sus padres los trajeron a trabajar aquí y a muchos de ellos lo trajeron dos partes. Una, el Estado dominicano, y otra, grandes empresas azucareras dominicanas. Eso fueron los que lo trajeron. Ya vienen sobornando guardias en la frontera. Vienen por su cuenta confiados en que aquí van a encontrar trabajo, ¿verdad? Entonces, esos fueron quienes llenaron este país de haitianos. El Estado y las grandes empresas. Ahora también hay pequeños productores agrícolas y hasta beneficiarios de reforma agraria que han recibido una parcela del Estado, y algunos prefieren poner dos haitianos a trabajar y así ellos no tienen que fajarse. O ellos también trabajan y necesitan 2 más o 3 más y contratan haitianos. Es decir... ¿Qué tema está regulado? Que deberían estar regulados para que funcione, para que tengan que pagar. Pero lo que pasa es que regulados no son interesantes porque son buenos indocumentados, porque así tienen miedo de reclamar sus derechos laborales. Todo trabajador tiene derechos laborales, aunque sea indocumentado. Pero si es indocumentado, piensan, bueno, si reclamo me sacan. Y por eso es que les gustan indocumentados. Y esa es la raíz de este problema. Esto no es cuestión de que los haitianos tienen un plan macabro para una invasión pacífica para después hacerse dueños. Nosotros no tenemos ningún plan macabro de invasión pacífica a Puerto Rico, ni a Barcelona, ni a Nueva York, ni a Massachusetts. La gente se va buscando oportunidades de un lado a otro. Toda la vida ha sucedido en la historia de la humanidad. No hay plan macabro, hay plan de ganarse la vida. Eso es lo que hay. Y tratar de aprovechar eso para difundir odio es tratar de calcar la estrategia de Adolf Hitler. Lo primero que hizo, él llegó al poder en el 1933 y en diciembre de ese año emitió las leyes de Nuremberg, desnacionalizando a todos los judíos. Que eso tenía más tiempo que lo que tienen los haitianos aquí. Ahora, cierto, este país está lleno de haitianos. Para eso es necesario una política de repatriación, no a los descendientes, no a los que nacieron aquí, que además no pidieron nacer aquí, ni tuvieron la intención de nacer aquí, sino que nacieron, protegidos por la Constitución vigente. Ahora, a los que han llegado indocumentados, tiene que haber un plan para repatriarlos, respetando sus derechos humanos, sin abusos, pero hay que hacerlo. Pero hay otro plan que es más urgente que ese, que es impedir que sigan entrando, impedir que la forma de entrar sean 10 o 20 dólares, porque eso es lo que les cuesta entrar. Eso es todo. Invasión, no.